Muy buenas noches, señores, bienvenidos, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia, leyendo tu palabra, Señor, llevando tu palabra a los necesitados. Te agradecemos porque por poquito y no llegamos a transmitir, nada más que tú nos das fuerza para seguir adelante y no queremos dejar un solo día sin estar leyendo tu palabra. Te agradecemos por todo lo que nos das, Señor, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Les ofrecemos una disculpa por tan tarde del video, pero créanme, no es inclusive por la camiseta, venimos llegando de trabajar, apenas nos echamos un taquito, preparamos las láminas y ya estamos aquí listos para llevar la palabra del Señor. Y bueno, pues basta de tanta excusa y vamos a ver qué leímos el día de ayer. Ayer leímos dos capítulos. El capítulo, otra vez le puse Éxodo, quién sabe qué me pasa. Leímos los capítulos 9 y 10 del libro de Éxodo. Déjenme pongo por si no luego me voy a perder. Levítico, ahí está. Levítico. Listo. Discúlpenme ustedes. ¿Qué vimos en el capítulo 9 del libro de Éxodo? Ok. Después de los 7 días en que Moisés consagró a Aarón, a Nadab y a Abiú todavía, tuvieron que pasar 7 días para que pudieran tomar su cargo de manera oficial. Es decir, hasta el octavo día, Aarón y sus hijos tomaron ya su cargo ya como los sacerdotes del tabernáculo, como los oficialmente designados por Dios para llevar a cabo las cosas que se presentaban ahí. Vimos ahí que Aarón comenzó a hacer todo el ritual de las ofrendas, de los sacrificios de paz, de ¿cómo se llama? De los holocaustos, y vemos que toda la congregación se reunió a ver cómo lo hacía Aarón. No era como un examen, más bien es que era la primera vez que se hacía ya de manera oficial, ya designado él como sumo sacerdote, sus hijos como sacerdotes, ya con las vestiduras ya en forma. Hagan de cuenta como cuando toma posesión de un cargo algún presidente municipal, el presidente de la república. De esa manera Aarón se estaba, ¿cómo se llama? Se estaba presentando al pueblo. De hecho vemos que salió fuego del lugar santísimo que consumió el holocausto. Y esto significa que a Dios le habían agradado las ofrendas, que estaba de acuerdo con las ofrendas, que había aceptado las ofrendas. Pero después vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 10, algo que está como raro, como extraño. ¿Por qué? Porque vemos que Nadab y Abiú llevaron fuego al tabernáculo, y de repente que sale fuego y que los quema, los mató. O sea, la palabra dice aquí que los consumió. ¿Por qué pasó esto? En realidad, podemos decir que pudieran existir varias explicaciones. Sin embargo, hay dos explicaciones posibles que en la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden. La primera de ellas es que quizá el fuego que estaban llevando no era el del altar de bronce. En el altar de bronce recuerden que había una orden de Dios que siempre debía estar ardiendo el fuego, que nunca se debería de apagar, y eso era un mandato para los sacerdotes. Sin embargo, la palabra dice solamente que llevaron fuego extraño, que por eso quizá no era del altar de bronce, y que por eso, y así lo dice la palabra, o sea, así lo comprendemos, en un capítulo de ira de Dios los consumió a los dos. Y la otra versión que podría ser, que es la que los comentaristas dicen que son las dos más acertadas, es que vemos que ahí hay un versículo en el que le prohíbe a los sacerdotes que no podían consumir ni vino ni sidra. Entonces probablemente esa prohibición vino precisamente después de que el Señor los consumió con fuego a Nadab y a Abiú. Entonces probablemente dicen también que el fuego que salió del santuario consumió a Nadab y a Abiú porque probablemente iban borrachos. Yo no sé si se siguieron con la fiesta, yo no sé si estaban celebrando de más. El chiste es que se les ocurrió llevar fuego, y era un fuego extraño, pero probablemente iban borrachos. No lo sabemos. Yo tampoco podría darles una opinión personal acerca de cuál de las dos es la más acertada, porque la palabra de Dios no los dice. Solamente dice que llevaron fuego extraño delante del Señor y los consumió. De hecho, vemos que el dolor del pobre Aarón, ¿no? Está en el ejercicio de sus funciones, y le prohíbe Moisés que haga duelo. Manda llamar a Itamar y a
¿Cómo se llama el otro hijo de Aarón al mitad? Era Itamar y Eleazar, ¿no? Era Itamar y Eleazar, los otros hijos de Aarón, que muertos Nadab y Abiú, ellos tomaron posesión del cargo. De hecho, también se llevan una regañiza porque no se comieron la comida dentro del tabernáculo, sino que la llevaron a quemar. Y eso molestó muchísimo a Moisés, que le fue a reclamar a Aarón. Prácticamente Aarón le dijo, ¿estás viendo y no ves cómo estoy? O sea, yo no puedo hacer luto por la muerte de mis dos hijos porque estoy en funciones. Tenemos miedo de que si hacemos algo mal, prácticamente era el primer día, que si hacemos algo mal, nos vaya a consumir el Señor. Dice la palabra que Moisés se dio por satisfecho de esto. Tenemos que entender una cosa. Quizá no comprendamos el motivo por el cual Nadab y Abiú fueron consumidos vivos con fuego que salió del santuario. Lo que sí tenemos que comprender es que el Señor, cuando nos dice cómo hacer una cosa, la tenemos que hacer conforme nos los dice en su palabra. No podemos andar inventando ni haciendo cosas que a nosotros quizá nos parezcan correctas. Es más, quizá la gente que nos vea les parezca correcto, pero no está conforme a la palabra de Dios. Entonces hay que, como dicen, que Dios nos agarre confesados porque en un arrebato de ira los puede consumir o nos puede consumir, digo, nos puede consumir, ¿no? Y el Señor en su santa soberanía es tan grande que puede volver a repetir este pasaje cuando a Él le plazca. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que vimos en el libro de Levítico en los dos capítulos de ayer. Y vamos a comenzar con la lectura de los dos capítulos correspondientes del día de hoy. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 11 del libro de Levítico y escrito está: Animales limpios e inmundos. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablen a los hijos de Israel y díganles: estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerán. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comerán estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendrán por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrán por inmundo. De la carne de ellos no comerán ni tocarán su cuerpo muerto, los tendrán por inmundos. Esto comerán de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerán. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendrán en abominación. Les serán pues abominación, de su carne no comerán, y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendrán en abominación. Y de las aves, estas tendrán en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviera sobre cuatro patas tendrán en abominación, pero esto comerán de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviera piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comerán de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendrán en abominación. Y por estas cosas serán inmundos. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que lleve algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendrán por inmundo. Y cualquiera que los toque será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendrás por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que toque sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que lleve sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendrán por inmundos. Y tendrán por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón,
la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendrán por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los toque, cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cae algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, cualquier instrumento con que se trabaja será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cae alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebrarán la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cae agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cae parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendrán. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiera tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cae algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiera puesto agua en la semilla y cayera algo de los cadáveres sobre ella, la tendrás por inmunda. Y si algún animal que tengas para comer muriera, el que toque su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que coma del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que saque el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerán, porque es abominación. No hagan abominable sus personas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminan con ellos, ni sean inmundos por ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Antes de continuar con la lectura del siguiente capítulo, bueno, pues invitamos a alguien que siga la ley, que nos informe cómo cumplen con todas estas leyes. Cuando lleguemos a Gálatas, vamos a darles una rastriza. Pero bueno, capítulo 12 del libro de Levítico, escrito está: la purificación de la mujer después del parto. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz a varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera luz a hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Lo doble. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija, traerán cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante del Señor, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para los que den a luz a hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ok, mañana, si Dios lo permite, vamos a hacer un comentario acerca de esto, porque prácticamente tendríamos que quedarnos quietecitos delante de nuestro comedor para no cometer ningún pecado. Por lo menos tan solo hasta lo que llevamos este momento, no podemos, más bien no podemos. La ley nada más es para darnos cuenta de lo inmundos pecadores que somos. Y en cuanto a lo que me preguntabas acerca de qué es expiación, ayer estaba yo tan metido en lo que estaba diciendo que se me olvidó contestar. Bueno, la expiación, en grandes rasgos, es por así decirlo, es cargarle el pecado a otros. Digo, en una definición bastante sencilla, para no perder tanto tiempo, cuando llevaban un animalito, se supone que sobre ese animalito descargabas el pecado, y él pagaba la culpa por tu pecado y tú quedabas limpio. Eso es la expiación. A nosotros el Señor Jesucristo hizo expiación de nuestros pecados al subirse a ese madero, sufrir el calvario,
morir y resucitar para que nosotros pudiéramos quedar limpios cuando lo aceptemos como Señor y Salvador. A grandes rasgos eso es lo que es la expiación. Ya si tenemos tiempo ahora cuando veamos otra vez la crucifixión tocaremos esos temas. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 2 del libro de Hechos. Ayer leímos los versículos del 22 al 47. Les voy a ser muy sincero. Generalmente en la noche me quedo un ratito leyendo acerca de qué vamos a hacer el comentario del día de hoy. Ayer en la noche que leí y el día de hoy que llegué a preparar la exposición, les soy sincero, no pude elegir algo de lo cual hacer un comentario, porque prácticamente en el discurso de Pedro habla de tantos temas y están todos en relación. O sea, no puedo agarrar un versículo y explicárselos sin explicarles el anterior y el que sigue. Es un discurso que hace Pedro tan maravilloso, tan lleno de teología, tan lleno de sabiduría, tan lleno de conocimiento, que entre los varios temas que tocan, les voy a hacer una lista, les hice una lista de los temas que se tocan en esos 25 versículos. Miren, el Señor Jesús, a quien crucificaron, es Señor y Cristo. Y Cristo, entendiéndolo en todas las acepciones de la palabra, principalmente como Rey de los judíos. David escribió en el Salmo 16 una profecía acerca de la vida, muerte, resurrección y glorificación de Cristo. El bautismo, el perdón de pecados. En esos tiempos de la iglesia primitiva, 4 comunidades de creyentes diferentes a las cuales fue dirigido la recepción del Espíritu Santo de manera diferente. Las 4 comunidades eran los judíos, los gentiles, los samaritanos y los seguidores de Juan el Bautista. El orden de la salvación el día de hoy, el Espíritu Santo, la conversión de los 3000, la genuinidad de la profesión de nuestra fe, la vida religiosa y la vida doméstica, la cena del Señor y compartir el pan. Nada más en 25 versículos están todos estos temas y ninguno está separado del otro. Si yo quisiera hablar de la cena del Señor y compartir el pan, tendría que hablar primero de la vida religiosa y de la vida cotidiana. Y antes de hablar de la vida religiosa y de la vida cotidiana, tendría que hablar de la genuinidad de nuestra fe, la certeza de nuestra fe. Antes de eso tendríamos que tocar el punto por qué se convirtieron 3000. Híjole, es que Pedro en ese momento ya no era Pedro, era Pedro, pero el apóstol, el líder. Después vamos a ver que aún así Pedro tuvo otras caídas por ahí cuando se agarró a guamazos con Pablo, ¿no? Cuando Pablo le llamó la atención. Sin embargo, aquí Pedro, no sé ni cómo explicar todo lo que nos aventó Pedro bueno, en ese entonces estaba sin versículos, ¿no? Pero ahora que lo tenemos separado en versículos, 25 versículos y prácticamente cada uno de esos versículos tendríamos que hacer una serie de clases de por lo menos una hora de duración cada uno. Serían 25 horas de estudio tan solo de la mitad del capítulo 2 del libro de Hechos. 25 horas de estudio y eso me estoy quedando corto para hablar de cada una de estas cosas. Entonces, les ofrezco una sincera disculpa porque no pude, por más que traté de apartar algún comentario, no pude hacerlo porque tendríamos que hablarles de todo. Ojalá no pase lo mismo con el capítulo que vamos a leer el día de hoy, que es el capítulo 3 del libro de Hechos, y escrito está: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ay Dios. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diera un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también ustedes, gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor su Dios les levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? Dios también ha anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Con esto terminamos la lectura del capítulo del día de hoy del libro de Hechos. Y híjole, esto de que dice Pedro, de ustedes mataron al autor de la vida, siempre me pone así. ¡Ay! Pero bueno, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra, Señor, por la bendición de poder leer tu palabra. Que ese ardor que has puesto en nuestro corazón no decaiga, Señor, sino que siempre nos des la fuerza, la sabiduría, el conocimiento necesario para poder compartirla a todos aquellos necesitados. Todos necesitamos de ti, Señor, pero hace falta que alguien lleve el Evangelio. La mies es mucha y los obreros somos muy pocos. Por eso mismo te pedimos, Señor, que hoy no levantes a uno, sino que levantes a cientos, que lleven tu palabra, que dirijan tu palabra, que enseñen tu palabra, Señor, y sobre todo que haya muchos corazones y muchos oídos dispuestos a escuchar todo lo que tienes que decirnos, Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros y que cumplamos con el propósito para el cual fuimos llamados. Te agradecemos por el pan físico, el agua que nos diste el día de hoy, por el trabajo y la fuerza que le diste a nuestras manos, y te agradecemos por este pan espiritual del cual nos llenas abundantemente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.